Listo, entonces vamos a iniciar, ¿no? Encomendándonos mucho a la Madre de Dios, a María, para que ella también nos asista, nos conceda luz en esta cuestión tan importante, tan relevante y sobre todo esa profundidad que a veces eh, no tenemos para entender la cuestión del dolor y en particular como cristianos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Padre, Santo. y del Hijo, y Amén. del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, 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 ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra de muerte. muerte. nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como Como era en era un en un principio, principio es principio, ahora y es por siempre, los por los siempre por siglos siglos de los de los los siglos de los siglos. 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 Amén. 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 Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. En concebida. el nombre Concebida del María Padre, Santa, del Hijo, del Padre, y Espíritu del del Hijo, y Santo. del Padre, Espíritu del Hijo y Amén. del Santo. Amén. Espíritu Santo. Bien, Amén. entonces lo primero que debemos mencionar es que abordaremos la cuestión del dolor a partir de Emmanuel Mounier o Mounier, como se escribe. Y hay un porqué. En primer lugar, porque, como yo les comenté también, creo que es fundamental para nuestra fe tener un acercamiento cada vez como más intensivo con respecto a los estilos laicales, es decir, a la vida laical, ¿no? Porque al final pues, es el estado de vida que nos corresponde y que a veces suele quedar como descuidado precisamente porque se le da como un énfasis muy particular dentro, ¿no? De la cuestión de la fe a la vida religiosa, ¿no? Y en particular a la vida consagrada. Olivia, bienvenida, muy buenas noches, qué gusto verte por aquí. Creo que se quedó ahí un poco congelada con un retraso, un pequeño delay. Pero bueno, entonces, hablar, ¿no? De la cuestión del dolor en Emmanuel Mounier nos ayuda básicamente por dos razones principales. La primera es porque se trata de un laico, ¿no? Un filósofo laico muy importante del siglo XX. De hecho, es como el fundador del llamado personalismo, que es el personalismo cristiano, digamos, la filosofía cristiana, pero que más allá, ¿no? De, digamos, su aportación filosófica, que no es poca y que aparte no es irrelevante, nos habla como un creyente de carne y hueso que ha atravesado a lo largo de su vida pues una serie de experiencias dolorosas, difíciles y complicadas, y que eso le ha llevado, ¿no? También a escribir o por lo menos a exponer algo en relación a la cuestión del dolor. Es decir, no lo hace como un tratado, no nos va a hablar del dolor en términos abstractos, ¿no? Como si fuera una teoría, ¿no? Simplemente, ¿no? Gracias a las cartas que se pudieron recoger y es de donde se sacan estos materiales, Mounier habla de la cuestión del dolor y además nos habla como un ser humano, es decir, como cualquiera de nosotros lo puede llegar a experimentar. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el dolor pues en este mundo nos es inevitable. No es algo que nosotros escogemos, ¿verdad? No es algo que nosotros ni siquiera elegimos. Es algo que en definitiva se presenta y que además se puede presentar de muchas maneras y de muchos modos, porque no solo habrá en un primer momento, por ejemplo, dolores físicos, como puede ser una enfermedad muy puntual, sino que también hay dolores anímicos. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, o dolores, ¿no? Emocionales provocados gracias a las circunstancias mismas de la vida. Entonces, creo que también es importante porque a veces como que no sabemos muy bien qué hacer con esta cuestión del dolor. O en pocas palabras, pues cómo vivirlo, ¿no? O sea, con todo lo que conlleva, porque al final sabemos que el dolor, pues es algo incómodo, ¿no? O sea, no es algo, de hecho, incluso con lo que uno se sienta como muy a gusto o con lo que uno esté eh, plenamente satisfecho, ¿no? O sea, resulta algo incómodo. Pero, y esto es nada más para que vean la relevancia de ello, ¿no? Y como una introducción general, en un primer momento, Mounier nos recuerda que la personalidad humana solo se va formando
a medida que adquiere y madura un juicio sobre las experiencias que le han tocado vivir. Es decir, fíjense, ¿no? Emmanuel Mounier nos recuerda, en primer lugar, que las experiencias que cada uno de nosotros nos han tocado vivir no es algo que podemos dejar sin atender. Es decir, tenemos que reflexionar sobre estas experiencias puntuales que nos han tocado a lo largo de la vida. En particular, las experiencias difíciles o, en definitiva, ¿no? Las experiencias dolorosas. ¿Por qué? Dice Mounier. Porque toda experiencia dolorosa es para un ser humano muy imponente. Es decir, se impone, nos rebasa. Una experiencia dolorosa para nosotros como seres humanos es algo que en definitiva nos puede incluso llegar a desbordar. Y Mounier nos recuerda que por eso nuestra vida no puede darse o no puede madurar si no hemos hecho como un análisis por lo menos adecuado de aquellas experiencias que nos han tocado vivir y en particular de aquellas experiencias que han traído consigo o que han estado relacionadas con algún tipo de situación dolorosa. Porque, como afirma Mounier, lo importante en el caso de la experiencia del dolor no es tanto, ¿no?, su fuerza imponente sobre nosotros, sino, ante todo, qué actitud nosotros asumimos precisamente ante esta experiencia. Porque una de las intuiciones fundamentales de Emmanuel Mounier, y la va a adquirir desde joven, ahorita vamos a ir viendo un poquito más adelante, cómo una de las convicciones fundamentales de Mounier es que al final el dolor, el sufrimiento, nos revela como experiencia qué perspectiva tenemos con respecto al conjunto de la vida misma. Es decir, el dolor, el sufrimiento, pone al descubierto en cada uno de nosotros cómo vemos y asumimos la existencia entera. Y es verdad. Por ejemplo, hay personas, se comprende, que en una situación muy dolorosa pueden ver el mundo o su vida o la vida en general como algo excesivamente negativo o muy negro o muy desdichado. Algo que en definitiva no valdría incluso la pena asumir. Entonces, lo que detecta Mounier es que el dolor, el sufrimiento, como experiencia en un ser humano, le pone al descubierto qué actitud global tiene ante el conjunto de la existencia. O cómo ve la vida, pues. Tiene razón. Esto no es, ¿no? Y aquí les digo, vamos avanzando poco a poco. Esto no es irrelevante. ¿Por qué? Porque al final, cada uno de nosotros también tiene una cierta visión de las cosas en su conjunto. Y por lo regular, cuando una visión de las cosas está basada, por ejemplo, en experiencias o en múltiples experiencias dolorosas, eso también genera una determinada actitud en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ¿no? Una experiencia dolorosa, una experiencia de sufrimiento, siempre es algo muy imponente, es decir, no es algo que podemos controlar, incluso es algo que nos puede quebrantar o enloquecer. Y eso es algo que también nosotros debemos como de tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, lo que se da, lo que menciona Mounier es que de cómo se coloca una persona
ante el dolor dependerá cómo asume y comprende el hecho mismo de existir. Es decir, el dolor, el sufrimiento, siempre implica una forma de ver la vida. El dolor, el sufrimiento, tiene mucho peso, pues, en nuestra vida humana. Mucho peso. Tan es así que a lo mejor para muchos de nosotros, las experiencias dolorosas son las que más peso han tenido en nuestro propio desarrollo de vida. Si hiciéramos un recuerdo, aunque sea general, de nuestra existencia en este mundo, creo que podríamos señalar experiencias dolorosas que nos marcaron muy profundamente. Incluso hay experiencias de sufrimiento que sí establecen una especie de antes y después. Hay heridas, incluso como se manejaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el terreno de la psicología, también se generan traumas, porque la palabra trauma en alemán también sugiere una herida profunda, algo que te ha marcado, pues, de un modo u otro. Entonces, lo primero que debemos entender es que no cuenta tanto el dolor en sí, sino qué tipo de relación mantenemos con el dolor y con el sufrimiento. ¿Cuál es, ciertamente, no, la actitud que nosotros asumimos? Y además, teniendo en cuenta que el dolor es una cuestión que ha perturbado siempre a la misma humanidad. De hecho, uno de los principales propósitos del ser humano en esta tierra ha consistido precisamente en acabar con el dolor, o por lo menos disminuirlo lo más posible. Por eso Mounier también se va a dar cuenta de que el problema del dolor o la cuestión del dolor también tiene una dimensión social. O sea, el dolor no es algo meramente privado, ¿no? Que se limita o se reduce a lo que yo he padecido o bien a lo que yo he sufrido. Es algo que también involucra, por ejemplo, ¿no? A toda una sociedad en su conjunto. A ver, yo les hago una pregunta, les digo, los invito más como al diálogo, ¿no? Al intercambio. ¿Por qué hoy mucha gente en el mundo contemporáneo actual le tiene pavor al dolor? ¿Por qué, por ejemplo, la eutanasia? ¿O por qué incluso el uso sistemático de analgésicos, medicamentos, anestésicos para evitar el dolor? Es decir, hay gente que no le importa morir, lo que le preocupa es morir con dolor. Yo les preguntaría, ¿por qué creen? No se le encuentra un sentido al dolor, ¿no? Ok, Se le quiere, no hay un sentido para sufrir, no se quiere sufrir. exacto. No se quiere sufrir y hoy creo que se considera el sufrimiento algo inútil, ¿no? Ujú. Innecesario. Aunque, aunque gracias al dolor y al sufrimiento crecemos y maduramos, nosotros no queremos enfrentar el dolor. Cuando tenemos dolor queremos que se termine rápido, queremos huir del dolor y no lo queremos enfrentar. Y por eso vivimos, dirá Manuel Munier, una sociedad que busca y se empeña en ocultar el dolor. Si han ido, por ejemplo, supongo que sí, a un velorio, a un funeral, verán que ahora es común ver al difunto o a la difunta debidamente maquillada, ¿no? Le cosen los labios por dentro, le ponen algodones, literalmente lo maquillan para que nos dé una impresión
de que está dormida. Es decir, la idea es que veamos que no está sufriendo. Y se busca evitar el dolor a toda costa, perdón. Por ejemplo, si nos duele la cabeza, lo primero que buscamos es un analgésico. Si una persona tiene un dolor en el corazón, por ejemplo, no sé, una decepción amorosa, también lo va a buscar evitar por medio de salidas, de diversiones, de bebidas embriagantes, de drogas o, ¿no?, de una vida desordenada, como quieras, pero al final como que ciertamente, ¿no?, no sabemos muy bien qué hacer con el dolor o el sufrimiento, ni cómo reaccionar ante él. Y nuestra sociedad está empeñada, una, en ocultarlo y dos, como dice Mounier, en anestesiarlo. ¿Por qué? Dice Mounier. Porque el mundo contemporáneo nos quiere diseñar una experiencia de vida gratificante, ¿no?, pero empobrecida. Y tiene razón, es decir, nosotros podemos decir que en la vida no todo es color de rosa. Porque lo que se da cuenta Mounier es que al final el dolor nos sitúa en una postura ante la vida misma. Es decir, el dolor no solo se remite a un padecimiento puntual, sino que el mismo dolor compromete por entero nuestra visión del mundo. Por ejemplo, creo que hemos experimentado que si atravesamos un dolor o una enfermedad o algo por el estilo, vemos el mundo mal, o sea, todo está mal. Me siento mal y todo está mal, ¿no? Y dice Mounier, esto se debe, por una parte, a que el dolor nos revela nuestra propia fragilidad. Es decir, el dolor nos muestra lo frágiles que somos. Aun cuando, ¿no?, en la sociedad contemporánea se busque y se promueva siempre la aparición de personas saludables. De hecho, somos una sociedad que no quiere a los enfermos. Y es verdad. Porque un enfermo nos recuerda nuestra fragilidad y por eso preferimos ocultarlo o, incluso en términos más radicales, aniquilarlo. Si ustedes han hablado con alguien acerca de la eutanasia, verán que el argumento que te dan es que está sufriendo. O sea, como si el sufrimiento fuera la carta de aprobación para acabar con su vida. Es decir, el sufrimiento, pues, no se considera algo aceptable en el mundo actual. O sea, incluso se considera una especie de estorbo con el cual es mejor no lidiar. De hecho, digamos que incluso por una tendencia básica, pues ninguno de nosotros quiere sufrir precisamente, ¿no? Es decir, no es algo, vuelvo a repetir, con lo que nosotros nos sintamos, pues, cómodos, ¿no? Y por eso, el dolor humano, en su multiplicidad, en su gran variedad, siempre ha llevado a la humanidad a tratar de darle alguna explicación o tratar de, ¿no?, ubicarlo en un lugar adecuado, es decir, algo que lo vuelva digerible. Por ejemplo, ¿qué pasó con los griegos, con la antigüedad? Básicamente con los griegos y con los romanos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué opinaban del dolor? Ellos decían, ¿no?, y esto lo podemos ver, por ejemplo, ya desde Homero, ¿no?, que es el autor de la Ilíada y la Odisea, que son como los pilares fundamentales de la cultura griega y en particular, y después también de la latina, escribe más o menos como en el siglo 8-7 antes de Cristo, es decir, es un libro antiguo, ¿no?, donde escribe la Odisea.
Y ya desde ahí, por ejemplo, Homero aborda la cuestión del dolor. Quiere decir que el dolor, en pocas palabras, no nos deja indiferentes, ¿no? Como que el dolor nos desafía. Entonces, por ejemplo, en Homero, en la Odisea, hay un momento donde Náusica, que es una joven muchacha, recibe a Ulises, ¿no? Que es como el símbolo del viaje que hace el ser humano para descubrirse a sí mismo. ¿No? Le dice esta mujer joven a Ulises que no se olvide que Zeus, recuerda, ¿no? El padre de todos los dioses o la deidad mayor, desde su Olimpo reparte felicidad tanto a los villanos como a los nobles. Que Zeus da a cada quien lo que él quiere. Y ahí viene lo importante. Le dice esta muchacha a Ulises, y si a ti te ha dado estos males y por tanto estos dolores, debes soportarlos. Esa es la visión antigua. Esto es importante para que más adelante veamos el contraste con la postura cristiana. Es decir, para los griegos, en general para los antiguos, al menos en Occidente, el dolor es algo inevitable, pero que tienes que aguantar porque es algo que te envían los dioses. Eso vendrá después. Ahorita estamos con Homero, claro, los estoicos vendrán después. Y ahorita vamos a ver, ¿no? También de dónde provienen. Entonces, en pocas palabras, ¿no? Lo que consideran los griegos, también base, ¿no? De nuestra cultura occidental, es que el dolor es algo que estamos obligados a aceptar en la vida. ¿Por qué? Porque no tiene explicación. Hay una especie como de resignación lo más serena posible. Es decir, sufres mucho, pues aguántate, porque eso lo dispuso Zeus, ¿no? Desde el Olimpo, eso te dio él. Él da bienes y males a quien quiere. Es decir, eso te tocó, aguántate. No hay más. Y aquí vemos una perspectiva muy griega de lo que se conoce ciertamente como fatalismo. ¿Qué es el fatalismo o a qué se le llama fatalismo? Es básicamente una doctrina que sostiene que el destino es algo que ya está marcado para ti. ¿Y qué es lo que te toca? Es tu destino, es decir, no puedes evadirlo. Es lo que te toca y punto, se acabó. No puedes cambiarlo, no puedes modificarlo. Lo único que te queda, ¿no? En pocas palabras, es aceptarlo. Decir, pues esto es lo que me tocó y ni modo. Hasta este punto no veo diferencia todavía con el cristianismo. Ok, pareciera que no. ¿Y por qué? Justo por eso empecé por aquí. Porque muchos de estos elementos paganos se han filtrado a lo cristiano, en particular del siglo XVII y XVIII. Pero eso lo veremos más adelante. Pero pareciera que es igual. Es decir, esto te tocó y ni modo, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer y listo. Es decir, en el caso griego, el dolor siempre implica resignación. No hay más. No hay más. Es decir, es algo que yo no quiero, pero a lo que me tengo que resignar porque no tengo de otra. Esto es lo que me tocó. O eso es lo que los dioses me mandó. Y no te queda más que resignación. Y aquí nada más me quiero adelantar porque, repito, a mí ya me gustaría, sin que se sientan obligados, ya hacer como un grupo VIP intensivo que son ustedes, ¿no? Entonces ya profundizar más, ¿no? Y avanzar.
¿Cuál es la diferencia entre lo cristiano? El paganismo conduce a la resignación. Por ejemplo, una enfermedad, una dolencia, una pérdida, cualquier dolor, cualquier sufrimiento. El pagano te dice resignación, no puedes hacer más. Eso te tocó y listo. El cristianismo lo que propone no es resignación, es contemplación. Y por ende, no cambiar el dolor. Es decir, no negarlo, sino transfigurarlo. Aceptarlo. Pues aceptarlo, pero otra vez, ¿no? Aceptarlo en su profundidad, o sea, no solamente como en su superficie, ¿no? Sino como en un sentido mayor que tiene, ¿no? ¿Cara? ¿Qué es cara, Edgardo? Me da la impresión que involucra invocar. Estaba buscando la palabra en griego, pero era en latín invocar y está en hebreo. La Bueno, diferencia podría incluir también un pedido de auxilio, porque en la otra solo lo aceptas. sí. En el caso griego no hay invocación, no hay petición de auxilio, hay resignación. Pero ojo, en el estilo pagano se trata de una resignación como amarga y muda. ¿Entiendes? Como, bueno, pues es esto y ni modo, ¿no? Esto me tocó, ese es mi destino, así lo dispusieron los dioses, en particular Zeus, y listo. No puedo hacer nada al respecto. Esto provocó que dentro del propio mundo griego, pero por lo menos unos 5 siglos después, aparecieran alternativas que buscaran darle un sentido diferente. Y es donde aparecen las posturas estoicas, que es una escuela filosófica de la antigüedad. Es decir, los estoicos no quieren la resignación. Les parece algo excesivamente impotente, algo, por así decirlo, demasiado. Y por eso prefieren hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que van a proponer ellos? La ataraxia. La palabra ataraxia en griego significa imperturbabilidad. Es decir, que en realidad, ¿no? Uno se entrene o se ejercite de tal manera que no te veas afectado por ningún tipo de dolencias. Si se dan cuenta, aquí lo que vemos entonces de fondo en los estoicos es lo siguiente. Ellos rechazan la resignación y no quieren dejar todo en manos de los dioses. Quieren poner manos en el asunto. Decir, ok, si los dioses disponen, bueno, ahora ¿qué me toca hacer a mí? ¿No? Para evitar, digamos, ese padecimiento. Entonces, lo que van a proponer es el desapego intenso de las cosas de este mundo. Y además del desapego de las cosas de este mundo, también renunciar a la idea de una divinidad que cuida o no a los seres humanos. O sea, los estoicos dirán, ¿no? Ya no creamos en dioses que dan según criterios arbitrarios. Más bien, hagámonos cargo de lo que a nosotros nos toca. Si ahorita quisiéramos resumir la postura estoica, podríamos decir que los estoicos lo que proponen es muy simple. Bueno, en teoría, ¿no quieres sufrir? No sientas nada. No desarrolles ningún tipo
de apego. ¿Quieres ser sabio? Pues entonces, que nada finalmente te perturbe de ninguna manera. Y eso lo proponían como la cumbre de la sabiduría, es decir, en todo caso, ¿no? La ataraxia, la imperturbabilidad. Pierde sensibilidad, claro, pero la cosa es más grave, porque a veces también es una tentación que podemos llegar a experimentar. No quiero sufrir y entonces ya no quiero sentir. Quiero volverme insensible. No quiero, por ejemplo, ya que las cosas me importen o no quiero que las personas pesen en mi vida. Quiero convertirme en una especie de piedra insensible a la que nada le afecta, a la que nada le perturba. Y ahí está la clave. Si uno le hace caso a los estoicos, claro, puedes alcanzar un estado muy elevado de desapego y de imperturbabilidad, es decir, de ataraxia. ¿Pero a costa de qué? De anular tu propia humanidad. O sea, no nos podemos finalmente volver insensibles. Y no solo me refiero, digamos, al ámbito físico, sino al ámbito general de nuestra propia vida. Porque es curioso que cuando una persona tiene un dolor profundo, no necesariamente físico, lo primero que quiere es dejar de sentir. Por ejemplo, si hemos atravesado un periodo de sufrimiento intenso, tenemos muchas ganas de dormir. Hoy diríamos, ¿no? Queremos desconectarnos. Quisiera estar duerme y duerme y duerme y duerme y como que no tener como una conciencia clara pues, de ese dolor, ¿no? Quisiera ciertamente como eliminarlo o anularlo o simple y sencillamente, ¿no? Es que no tenga ningún espacio en mi vida. Y aquí es donde se corre el peligro, porque pasaríamos de la resignación a la amputación de nuestra propia humanidad. No podemos ser finalmente, ¿no? Seres insensibles o indiferentes ante todo lo que ocurre. Es decir, si nosotros queremos permanecer humanos, tenemos que sentirlo todo. ¿Me permites comentar algo, Marco? Ya Sí, que, ya que dijiste que era algo VIP libre. Hoy justo hablaba de eso con mi esposa. Una vez te comenté que tenía dificultad. Yo tengo el mar aquí al frente y cuando salía y miraba el mar y el cielo no me producía nada. Mi esposa sí lo ve y le dice qué bonito y tal. En un momento, entonces un día le pedí a Dios que me colocara un cielo y un mar que me hiciera sentir algo, me estremeciera. Y obviamente eso no pasó, ni al día siguiente, ni cuando se lo pedí, y siguieron pasando los días. Y de repente un día empecé a salir y un día normal me empezó a gustar cómo estaba el mar y cómo estaba el cielo. Y al otro día en la tarde me volvió a gustar y noté que estaba pidiendo mal las cosas, porque realmente estaba pidiendo algo extraordinario y lo que tenía era que lograr otra vez esa sensibilidad para ver las cosas sencillas, ¿no? O sea, poder ser más sensible. Y realmente esto que estás diciendo creo que es muy vital en la experiencia para ser humano, porque ciertamente uno, o bueno, en el caso mío, he perdido mucha capacidad para ser sensible y aplicar esa sensibilidad con el otro, ¿no? Sí, sí. sin Y duda. qué bueno que lo compartes. De esto se trata, porque vamos a hablar de experiencias muy concretas. Al final estamos hablando de una realidad encarnada, en este caso humana, tal y como nosotros la experimentamos, tal y como nosotros ciertamente la vivimos. Y ahí está uno de los principales problemas de la cultura contemporánea, la insensibilidad. ¿Por qué? Porque desde chiquitos como que nos inmunizamos, ¿no? Ante el sentir verdadero. Nos volvemos muy selectivos, por ejemplo, en la cuestión de sensaciones que decidimos o preferimos tener o bien experimentar. Tú ve en el mundo contemporáneo
El éxito mercantil radica en todas las experiencias satisfactorias que obtenemos. Por eso incluso, si yo contrato un servicio en tal lugar, me puede llegar una encuesta para medir mi nivel de satisfacción. Es decir, en pocas palabras, el mundo contemporáneo nos quiere siempre contentos. Pero hay un problema. La realidad no es así. Uno no siempre la pasa bien. Uno no siempre se siente bien. Entonces, ¿se entiende? O sea, este es el problema con el mundo contemporáneo. Por un lado, nos evade del dolor, pero por otro lado, no lo puede erradicar y no nos deja preparados para el momento en el que este aparece. A ver, sé que les va a sonar un poco extraño, pero por eso lo voy a decir de esta manera. El mundo contemporáneo nos quiere preparados para ser felices. Quiere que siempre nos sintamos bien. Pero no nos dice que la vida misma se encargará de hacer pedazos esta pretensión y que de una u otra manera nos vamos a topar con pared. Una enfermedad, una pérdida, una carencia, una dificultad, un problema, el que quieras. Es decir, ¿no? El mundo nos dice que debemos estar bien, pero la vida nos va a enseñar que también habrá momentos, y a veces largos, cortos, en donde estaremos mal, y a veces incluso muy mal. Entonces, el problema con el mundo contemporáneo no es su énfasis en lo positivo, es la ausencia sistemática de lo negativo. Eso hasta un filósofo, ¿no?, de moda contemporáneo, Byung-Chul Han, lo denunciaba al hablar del exceso de positividad. Por ejemplo, a ver, ¿qué sucede cuando acostumbramos a los niños y a las niñas a tener éxitos garantizados? Que le echan ganas y salen adelante y buscan. ¿Qué pasa cuando se topan con un fracaso? Se suicidan, se deprimen, no saben qué hacer, ya no saben qué hacer. Es decir, vivimos una especie de realidad limitada, muy limitada. A eso me refería con, ¿no?, el empobrecimiento de nuestra experiencia humana. No es, ojo, y lo adelanto, no es que tengamos que ser doloristas y decir, bueno, todo va a ser dolor. No, se trata de ser realistas y saber que uno está preparado para pasarla bien, pero también para pasarla mal, porque esto es parte de nuestra realidad plena. Es decir, no solo hay buenos momentos, también ciertamente habrá malos momentos. Y entonces, hasta aquí tenemos dos opciones que son paganas: o la resignación o la anulación de mi sensibilidad. ¿Por qué creen, no, que mucha gente que tiene una vida destruida prefiere la insensibilidad a través del consumo de ciertas sustancias, básicamente drogas y alcohol? Dicen, quieren evadir su realidad. Pues sí, porque es una realidad dolorosa, no saben qué hacer con eso, la tienen. Lo único que quieren es ciertamente como anestesiarla, ¿no? Entonces, en principio, pareciera que la escuela estoica nos ofrece una solución, pero el costo es muy alto. No voy a sufrir, perfecto, pero es porque no voy a sentir. En pocas palabras, ¿no?, voy a dejar de ser humano porque no tengo desapego a nada. O sea, imagínense ahorita si yo fuera fiel o intentara por lo menos ser fiel a la escuela estoica y ahorita se muere una de mis niñas y yo me voy a dormir tan tranquilo como si nada hubiera pasado porque no tengo un apego hacia ella, pues por lo menos sería extraño, ¿no? Dirían, bueno, ¿y a este qué le pasa? O a este, ciertamente, ¿qué le sucede? Y para que nos quede claro, este tipo de propuestas que retoman los estoicos son orientales.
y básicamente provienen del budismo. Muchas de las prácticas griegas, aunque elaboradas en términos más sistemáticos, más doctrinales, más filosóficos, vienen de prácticas mucho más antiguas orientales, básicamente del budismo. Por ejemplo, en uno de los escritos doctrinales más relevantes del budismo, se dice, ¿no?, que Buda dice lo siguiente. Recuerden que Buda no es solo una persona, es un estado. Buda no es una persona, es un estado de lo que llaman iluminación, ¿no?, donde se trata de que ya logró salir de la rueda del sufrimiento en la que nos encontramos metidos. Es eso es Buda. Y se les llama Budas a los que supuestamente han alcanzado ese estado de iluminación. Por eso hay varios Budas. Pero escuchen, fíjense, escuchen, ¿no? Lo voy a citar, lo que se dice en este texto budista. El beato, así se refiere, ¿no?, a ese Buda, le dijo al joven, ¿por qué sigues aquí, Visakha, con las ropas y los cabellos todavía húmedos? ¿Por qué? Porque eso se utilizaba en los rituales fúnebres, ¿no? Es decir, están en un funeral. Entonces, el Buda ve a un joven en ese estado y le pregunta qué hace aquí. Y le responde el joven, sigo aquí porque mi querida sobrina ha muerto. Y el Buda le dice, Visakha, a quien le importan 100 cosas, tiene 100 dolores. A quien le interesan 90, tiene 90 dolores. Quien ama 80, 30, 20 o 10 cosas, tiene 80, 30, 20 o 10 dolores. Quien ama una sola cosa, tiene un solo dolor. Aprende lo siguiente, quien no ama nada, este no sufre dolor alguno. Y es un hombre sereno, quien no sufre dolor ni pasión. Los dolores, las lamentaciones y los sufrimientos en este mundo son innumerables en este mundo por las cosas que amamos. O sea, amar es sufrir. ¿Ahora ven de dónde viene? ¿Ven cómo no es cristiano? Lo que está diciendo el budismo es, si tú amas algo, ese amor será la fuente de tu desdicha. Te va a garantizar un sufrimiento concreto. Amar, no, o el amor es una debilidad. Repito, dice el Buda, los dolores, las lamentaciones y los sufrimientos en este mundo son innumerables por culpa de las cosas que amamos. Pero si no existe nada que no sea amable para nosotros, el dolor no existe. O sea, no quieres sufrir, no se te ocurra amar. Si amas, sufrirás. Por eso, termina diciendo el Buda, los que no aman a nada ni a nadie en este mundo son felices y están libres de sufrimiento. Yo les pregunto, ¿qué les parece? Pues yo creo que sí hay personas así. Yo estaba pensando ahorita en cuando estabas hablando de cuando ya deja uno de ser sensible, como que ya se acostumbra uno a ver al enfermo, siempre enfermo, y pues como no eres sensible, pues no te mueve a sentir su dolor hasta que uno empieza a también enfermarse y sentir el dolor y sentir y a lo mejor no aceptar que te enfermaste de una enfermedad. Entonces es cuando uno empieza a entender al otro y decir, ahora siento lo que el otro sentía. Dice, no, hasta que no te pones en su zapato, pero sí, es muy fea el ser insensible, porque nada te mueve, puedes ver el dolor, puedes ver la pobreza, puedes ver al que te necesita y no le ayudas. ¿Por qué? Pero yo digo que detrás de todo eso es la falta de amor. Como dice Exacto. allí, pues no ames, no te comprometas
y Y no en lo vas a cristiano sufrir. es al revés. Ajá, y en lo cristiano es al revés. Es amar, dice el evangelio, ¿no? Yo estaba pensando en la sensibilidad de Jesús. Él en realidad no quería el sufrimiento porque pues él, ya ves cómo sale allí que curaba, sanaba, aunque se enojaban los fariseos, ¿no? Y todo, que porque curaba en sábado, pero digo, Jesús es el que nos enseña a ser sensibles ante el dolor del otro. Claro. Entonces, ¿qué propone el budismo? Una afectividad congelada. Debemos de ser hielos totales. No amar nada, no sentir nada, no tener aprecio por nada y por nadie. Pues como cadáveres, ya no vamos a sentir. Exacto. Eso es muerte en vida. Eso es el budismo. Muerte en vida. ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Quieres comentar algo? Y entonces debo alcanzar a entender a un asesino, a un atracador, a una persona que le hace mal al otro porque no ama, porque no conoce el amor. Entonces, con esa misma facilidad puede hacer el mal. Exactamente. Y aquí nos preguntamos, entonces, ¿en qué consiste la novedad del cristianismo? ¿O qué fue lo que reveló al mundo? Veámoslo de manera muy puntual en el propio Logos encarnado. Veamos a Cristo. Número uno, por ejemplo, aquel momento donde Cristo se detiene ante el sufrimiento de la viuda de Naín, que va deshecha porque su hijo ha muerto, su hijo único. Ojo, la viuda le pidió ayuda a Jesús, ¿no? La viuda le dijo, revívelo, haz algo, no. Jesús, como dice Lucas, movido a compasión hacia ella, le dijo, no llores. Tu hijo no está. O qué diferente es este hombre Dios que llora ante la muerte de su amigo Lázaro. O las muchas veces que se detiene delante del sufriente, el ciego, el lisiado, incluso de la tortura interior de un endemoniado. Y uno se te pregunta, ¿por qué? Porque Cristo nos enseña que el vivir debe de estar cargado por una sensibilidad abierta. Es decir, ser humano es estar abierto a las afectaciones ajenas o, como nosotros decimos, ser compasivo. Dejarnos tocar, afectar por el dolor ajeno. Entonces, el Señor nos enseña a no ser indiferentes, ni inhumanos, ni desapegados de las cosas y las personas, sino nos enseña, ante todo, a vivir una pasión capaz de conmoverse delante de la pena humana. Por eso es el Dios vivo. Esa es la gran novedad que a grandes rasgos introdujo el cristianismo. Fíjense la diferencia. El cristianismo plantea que no se trata precisamente de erradicar el dolor, sino de asumirlo y compartirlo, esté donde esté. O sea que, contrariamente a lo pagano, Cristo no nos enseña a dejar de sentir, nos enseña
a nunca dejar de sentirlo todo. Y realmente todo. Por eso, del cristianismo nace una civilización que supo y aprendió a acoger el dolor y, en la medida de lo posible, curarlo. Por eso no es casual que sea parte de la tradición cristiana, ¿no?, la fundación de hospitales, donde se atiende a los enfermos y, en definitiva, a los dolientes. Mientras que en cualquier otra cultura no cristiana, lo que se exaltan son los sepulcros. Piensa en Egipto. ¿Qué sobresale en Egipto? Las tumbas. Sus pirámides son tumbas. ¿Tenían hospitales? No. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿no?, el dolor, no, ciertamente, ¿sí?, es algo que se toma en serio. Y lo que Cristo ciertamente nos revela en un primer momento es que Dios mismo, ¿sí?, no es indiferente a todo nuestro sufrimiento. Y ahí entendemos algo importante. El problema con el sufrimiento es cuando pasa desapercibido. Eso es lo que más duele. ¿Tú qué crees que duele más? ¿Una enfermedad o que nadie te atienda? ¿Qué crees que duele más? ¿Una herida, un dolor o que nadie te haga caso? ¿Qué es más doloroso? Yo te pregunto. Que nadie me atienda. Eso es insoportable, ¿eh? Ujú. Por eso entendemos por qué un enfermo desatendido lo único que quiere es morirse. Y tiene razón. Un enfermo cuidado lo que quiere es estar tranquilo. Incluso no niega la muerte, pero busca morir en paz. No hay desesperación. Y el dolor se cura sintiéndolo. Entonces, lo que el Señor Jesús nos enseña es que el problema real no es el sufrimiento, es el no tomar en serio ese sufrimiento. Es decir, ¿por qué el Señor no acabó con el dolor en este mundo? Porque nos ofrece la posibilidad de curarlo, de aliviarlo, de sobrellevarlo. Esa es la tradición cristiana de los hospitales, por ejemplo. La tradición cristiana, ¿no?, de la atención a todos los sufrientes, con la atención dada a los sufrientes y a los dolientes. Y además, el Señor hace otra cosa grande. Antes de Cristo, el dolor no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Con Cristo, el dolor es inseparable de la salvación. Lo voy a tratar de explicar muy fácilmente. Si el dolor nos es inevitable, el Señor ahora lo orienta, ¿sí?, para una obra de salvación mayor. Es decir, con Cristo algo queda claro. Ningún sufrimiento es inútil. Tiene un sentido de salvación que no necesariamente es individual, sino un sentido de salvación general. Ese es, digámoslo así, ¿no?, en primer lugar. Esto no significa que ya la cuestión del dolor queda resuelta. No. Simple y sencillamente entendemos que el dolor en Cristo tiene una función positiva.
De hecho, a ver, creo que aquí nosotros, ¿no? Podemos plantearnos algo muy serio. Los sufrimientos que he tenido en esta vida, decepciones, enfermedades, dolores de cualquier tipo, ¿me han hecho mejor o peor persona? ¿Nos ha hecho más duros o más amables? ¿Me ha amargado o me ha hecho más comprensivo, comprensiva? Este es ciertamente, ¿no? Como la valoración que nosotros lo tenemos que reconocer. Es decir, el dolor no es algo meramente negativo, no es una pura pérdida, porque incluso, como dice también Emmanuel Mounier, el dolor vivido cristianamente no pierde ni un gramo de su peso, porque a veces ahí nos confundimos, pensamos que ya como soy cristiano no voy a sentir el dolor o ¿no? Voy a estar sonriendo todo el tiempo. No, no es así. No lo pierde, pero sí se reconoce que hay otra dimensión distinta que nosotros podemos asumir. Porque al final, cada dolor que atravesamos, sea del tipo que sea, es una invitación que Cristo nos hace, ¿no? Para compartir con Él su pasión redentora. Fíjense, sé que les va a parecer extraño, pero cada dolor, cada sufrimiento en mi vida no es mi dolor, no es mi sufrimiento, es el sufrimiento de Cristo que Él me está compartiendo a mí. Que yo también participe de su pasión redentora. ¿No es esto lo que lo lleva a la resurrección? Pienso que eso es lo que nos hace falta, Claro, este, pues reconocer eso, ¿no? Que mi sufrimiento es el sufrimiento de Cristo. Y si muchos enfermos, eso lo tuvieran en cuenta, yo creo que sería menos el dolor. exacto. No se le quita Es- su dificultad, su aspereza. No, simplemente se le reconoce un significado. Dice Muni algo muy bonito. En cada dolor de la vida, en cada sufrimiento de la vida, hay una promesa por descubrir. El dolor de Cristo se perpetúa a través de sus discípulos. Ese es el dolor vivido cristianamente. Esa es la gran novedad. Esa es ciertamente, ¿no? La gran diferencia. Porque a veces pensamos que nuestros sufrimientos o nuestros dolores pues son inútiles o no tienen ningún tipo de relevancia o importancia. Sí lo tienen, porque es la manera en la cual el Señor también nos invita a participar, ¿no? Vuelvo a repetir, de su pasión redentora. Y aquí viene lo más importante, ya para terminar con la introducción y además el día de hoy. El cristiano aprende que el sufrimiento no es para conservarlo, es para ofrecerlo. Mi sufrimiento se vuelve ofrecimiento, ¿no? Por todos los demás, por el bien de los demás. Es decir, en el sufrimiento uno puede expresar un gesto genuino de amor, que además resulta incomprensible para el mundo. Es decir, mientras el mundo nos dice, no sufras, Jesús nos dice, sufres, ofrécelo, transfigúralo en el amor. Y es dime, Hilda. Pues no sé, yo lo veo, es como cambiarle el sentido, o sea, verlo desde esa perspectiva, pues cambia todo. De hecho, me acuerdo, o sea, anoté una frase de la clase de ayer que me llamó mucho la atención porque es cierto y qué profundo de Ratzinger,
que decía, una bienaventuranza es inmensamente mayor a una simple felicidad mundana, que pues lo comentaste tú ayer. Y sí es cierto, o sea, es un, pero pues a veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Queriendo llenar pues esos dolores o con cosas que pues no, cuando puede ser tan profundo. Exactamente. Y como tú dijiste, no, lo cambia todo. Claro, porque el Señor lo dijo. "He aquí que vengo y hago nuevas todas las cosas, incluso el dolor, incluso el sufrimiento". Eso es lo cristiano. Eso es lo que quiero que aquí aprendamos en este módulo. La real y cristiana y humana transfiguración del dolor. El dolor finalmente no se ofrece. ¿Por qué? Porque es algo que Jesús me da para al mismo tiempo yo darlo a los demás. No es algo mío. Creo que el problema, y esto se los voy a decir en estos términos para que también le reflexionen, ¿no? Creo que uno de los problemas que tenemos particularmente, no solo como humanos, sino particularmente como cristianos, es que queremos rebajar a Cristo a mi pasión dolorosa, a mi dolor, en lugar de yo elevarme a su pasión redentora. Es decir, quiero hacer de mi sufrimiento la norma, ¿no? La medida a la cual Cristo se tiene que someter, en lugar de yo incorporarme a su pasión. Porque el Señor sabe algo. Si en esta vida vamos a sufrir, ¿por qué no darle un sentido de ofrecimiento? ¿Y por qué no basarlo ciertamente en el amor? No es algo que se da de manera espontánea, tampoco es algo sencillo de realizar, pero tampoco es imposible. Y creo que la clave radica en que no debemos limitarnos únicamente, vamos a decirlo así, a las experiencias positivas como algo que agradezco, sino también incluso, ¿no?, algo que yo dirijo o que aplico en las propias experiencias negativas. Por ejemplo, le doy gracias a Dios por un día más, pero ¿por qué no le doy gracias por esta mucosidad que no se me quita? Le doy gracias a Dios, ¿no?, por la ropa. ¿Por qué no le doy gracias a Dios por esta tos que no me deja dormir? Y lo peor, que ni siquiera es mía, ¿no? Gracias, Dios mío, porque esta tos de fulano de sutano que no me deja dormir. ¿Se entiende cómo algo va cambiando diferente? ¿No? O sea, no solo le doy gracias a Dios, ¿no?, por un bello día, por el cielo, ¿no? También incluso a veces, ¿no?, por las nubes que no me permiten ver nada. Es este el camino que nosotros vamos a recorrer. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a no temer el dolor. Lo que debemos temer es perder el amor en el sufrimiento. Eso sí, porque entonces el sufrimiento sí se va a convertir en algo aplastante. Por eso de tarea, como ya son alumnos avanzados de posgrado, en esta semana, de aquí al otro viernes, le vamos a agradecer al Señor por lo menos 3 cosas que no me gustan para nada. Algo. Los chistes de Marta. El micrófono encendido. Sí, algo que no, y que me cuesta, pero que me voy a empezar a acostumbrar a ir más allá de las preferencias, que ya no me limito a un perfil, porque para mí todo es fuente de ofrecimiento, todo, hasta llegar a, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? No solo beso o no agradezco el sufrimiento que tengo, sino que beso la mano del que me lo dio. No solo, ¿no?, agradezco el sufrimiento que tengo, la enfermedad, sino beso la mano del que me la dio, porque sé de quién viene.
Nuestros sufrimientos, nuestros dolores no son casuales, no son gratuitos. También son dones que el Señor nos brinda. Y solo tenemos que aprender a agradecerlos y sacarles un buen provecho. Gracias, Señor, por este problema que no se resuelve. De verdad que poco a poco hasta risa les va a dar. Gracias, Señor, por este hijo que no entiende. Gracias, Señor, otra vez por esa tos que no me deja dormir. Gracias, Señor, por este colchón tan incómodo que no he podido cambiar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, profesor, que muchas personas ante el sufrimiento y el dolor reniegan y maldicen y se vuelven personas agresivas. Sí, Hay otras personas que deciden quitarse la vida sí. y hay otras personas que en su orgullo dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Qué pasa con ese grupo de personas? Bueno, en el último caso, pues es debido a la arrogancia, ¿no? Pensar que son como especiales, o sea, que todos pueden sufrir menos ellos, ¿no? Como si tuvieran algún privilegio particular. Eso es arrogancia. En el segundo caso es efecto de la desesperación. Es decir, que en lugar, ¿no? De haberse entrenado, porque también hay que saberlo, nadie se los enseñó, nadie se los dijo. En lugar de practicar el ofrecimiento, el dolor se vuelve algo tan insoportable, una carga que lleva a la desesperación. Y por eso nosotros lo que queremos no es desesperación, es transfiguración del dolor. Es llevar a cabo la obra de Cristo en este mundo. Y el Señor no solo se basará en un acto puntual, por ejemplo, ¿no? Quitarse la vida, porque la vida, su vida de esa persona es mucho más compleja. Y el Señor siempre jugará a su favor. También lo entenderá. Pero a veces creo que también el Señor dirá, Él llegó a esto porque nadie le habló de mí, nadie le llevó el Evangelio, nadie le habló del ofrecimiento, nadie lo auxilió. Y por eso les digo, ¿no? La frase de Dostoyevsky, cuando él decía en uno de sus personajes, yo soy responsable de todo y de todos. Es verdad, o sea, no solamente es un caso aislado, ¿no? Pero la mejor manera que tenemos para que eso tenga efecto, pues es también poder practicarlo en carne propia. Así que esta semana, por lo menos 3 cosas que no nos gustan nadita, solamente le vamos a decir gracias por esto. Y verán qué raros nos sentimos. Y poco a poco hasta experimentamos buen humor. Porque lo que era amargo se vuelve dulce. Y eso es una promesa de Jesús, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando. Se lo dijo a Santa Brígida de Suecia, hija. Conmigo, lo que es amargo al principio se vuelve dulce. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Le doy gracias por este Juanete que no me deja caminar, por este colchón que no me deja dormir, por esta suegra que no cierra el pico. Y Presidente, dejemos que lo amargo se convierta en dulce. Y verán que después el dolor no nos va a espantar. Porque para nosotros lo importante no está en el dolor, está en el amor. Pero hay que entrenarse para ello. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas, dudas? Profesor, Dime, yo dime, Caro. eh, aquí no sé cómo entender la diferencia entre sufrimiento y dolor. Si si el sufrimiento es algo permanente y el dolor es, eh, es Hola. algo que depende de cómo yo lo maneje. El dolor puede ser temporal,
y el sufrimiento, pues algo más quisiera que me explicara eso. Sí, claro, claro. Y qué bueno también que lo preguntas, porque uno, el dolor es algo que aparece de improviso, algo no provocado. Y ahí, como dices, tiene, ¿no?, un tiempo, es decir, tiene una temporalidad. Puede ser más corto, más largo, pero es algo que se presenta. El sufrimiento depende en gran medida de nosotros, es decir, ¿qué tanto lo quiero enfatizar? Por ejemplo, un sufrimiento se puede prolongar en la medida en la que yo no asumo una sincera aceptación, lo que decía la hermana Rocío, ¿no? O en la medida en la que yo mismo lo enfatizo. Por ejemplo, si en lugar de renunciar a mi forma de sentir, de pensar, de vivir, ¿no?, me aferro a ello y entonces mi sufrimiento, ¿no?, se perpetúa. Eso sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que mucho del sufrimiento que tenemos es algo que nosotros mismos hemos ido confeccionando. El dolor yo no lo puedo evitar, va a llegar. Lo vamos a ver en Mounier cuando escribe una carta debido a una enfermedad muy grave, la pérdida de una de sus hijas, por ejemplo. Ese dolor no es algo que tú puedes, ¿no?, manejar. Lo que sí puedes hacer es encauzar este dolor para que el sufrimiento tenga sentido y no sea algo que se quede ahí, digamos, como una especie de herida permanente y constante que no te deja en paz o que incluso te quita la paz, ¿no? Yo lo puedo entender. Pensemos, por ejemplo, en la frase de Job. El Señor me dio, el Señor dio, el Señor quitó. Es decir, el dolor no se quita, pero no tengo por qué sufrir de más. No sé si me explico claro. Sí, gracias. ¿Por qué? A ver, en esto quiero ser muy claro. Con el dolor tenemos suficiente, de verdad. No se necesita más. Y con ello creo que nos podemos ahorrar mucho sufrimiento, ¿no?, que no era absolutamente necesario, y lo que pudimos encauzar de otra manera. Entonces, lo primero es entender este planteamiento general a manera, ¿no?, como dijimos ahorita, de introducción, y ya ahora sí, el próximo miércoles iremos avanzando dentro de este camino a partir de lo que el propio Emmanuel Mounier pues nos vaya compartiendo. ¿De acuerdo? Gracias, sí. Dime, Elizabeth. Profesor, entonces, ¿se puede decir que el sufrimiento me lleva al dolor y el dolor también me puede llevar al sufrimiento? Sí, se puede volver un círculo vicioso. Empecemos por esa experiencia de dolor que nosotros no controlamos, no programamos y que, por así decirlo, aparece de improviso. A veces, el mal manejo del dolor es lo que nos lleva a un sufrimiento constante, permanente y agobiante. Eso sí. Entonces, lo importante es asumir y encauzar bien la experiencia del dolor, precisamente para que ese sufrimiento, ¿no?, no nos complique más las cosas, pero con el dolor tenemos. Con el dolor es suficiente, ¿vale? Bueno, pues en un momento entonces les mando la grabación del día de hoy. Qué gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Hilda, hermana Rocío, Olivia, Edgardo, Elizabeth, Omar, Clara, que Dios les bendiga. Y acuérdense, vamos a agradecer esta semana por lo menos 3 cosas que no nos gustan, pero nada, nada. Y sin darle vuelta, ¿eh? Simplemente un gracias, seco al principio, pero gracias. Como cuando alguien no lo dice de buena gana, di las gracias, gracias, no así como, ay, gracias, hasta que después ya lo vamos a hacer con una sonrisa y bueno, ¿vale? Ok, cuídense, qué gusto verlos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Noches.